esta obra de la cruz. La obra de la cruz empieza un día de Ramos. ¿Por qué se llama Día de Ramos? Domingo de Ramos. ¿Quién me dice algo? Cuando Jesús entró a Jerusalén lo recibían con ramas. Sí, porque cortaban ramas y sencillamente en la entrada triunfal a Jerusalén. Busquemos a Lucas, el libro de Lucas y el capítulo 19. La enseñanza de esta mañana se llama Conociendo a nuestro majestuoso Rey. Conociendo a nuestro majestuoso Rey. Y entonces vamos a hablar de esta entrada triunfal en Jerusalén y en nuestros corazones, la entrada triunfal de Jesús en nuestros corazones. Verso 28, Lucas 19, verso 28, ¿ya están conmigo? Estoy en la Reina Valera, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Una pregunta. ¿Con qué autoridad Jesús dice que vayan y traigan ese pollino y no, si él no lo crió o si lo criaría? ¿Sí? O con qué autoridad Jesús dice vayan allá a esa finca y tráiganme y desátenlo? Si alguien lo tiene atado es porque tiene un dueño, alguien le ha dado comida, alguien lo tiene ahí guardado. ¿Con qué autoridad? Porque él es el dueño De todo. ¿Por qué él es el dueño de todo? ¿Por qué qué? Él es el dueño del asno, porque el burrito. Porque él es el dueño del asno al fin de cuentas, porque él sí tiene autoridad sobre cualquier situación y sobre cualquier mente y sobre cualquier corazón. ¿Dónde estará el dueño del asno en este momento? De pronto está por ahí haciendo otras tareas, cultivando, haciendo otras cosas, y viene unos discípulos y lo van a desatar. Bueno, verso 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ah, qué tan fácil, ¿no? Entonces a usted llega a su casa alguien y le dicen, me hace el favor y me entrega tal cosa que el Señor lo necesita. Usted mismo pregunta, ¿cuál Señor? Este no va a preguntar cuál Señor, porque Jesús mismo ya ha trabajado en su corazón, ya ha trabajado en su mente, y no es sino que le digan, el Señor lo necesita, y él ya sabe cuál es el Señor. Es una orden, porque está hablando el gran yo soy. ¿Se acuerdan del gran yo soy? El gran Señor, el dueño de todo, y entonces no necesita sino darle esa orden. El Señor lo necesita. Dios mío, si nosotros nos diéramos cuenta que el Señor nos necesita para que nosotros anunciemos sus virtudes, y por qué nosotros nos volvemos tan reacios, tan necios, porque sacamos tantas excusas cuando el Señor ha mandado a desatarnos de tanta cosa del mundo, y nosotros es más obediente este burrito. Verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Es decir, Jesús estaba en el monte, pero él ve todo, porque Él es el Señor. Y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Y qué más dijeron los dueños? Callaos, el Señor lo necesita. Tremendo. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios,
a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué los fariseos le dicen a Jesús que reprenda a los discípulos? Porque es que estos discípulos vienen diciendo una cosa que no es. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Señor Jesús, ¿usted deja que le digan eso? ¿Usted acaso se va a creer el Mesías? ¿Usted acaso se va a creer el Rey? Reprenda a los que no digan eso. Ay, Señor. Y entonces Jesús le responde: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, están diciendo la verdad, lo que Dios está poniendo en sus corazones. Es decir, está diciendo: yo soy el Rey, yo soy bendito, yo vengo en el nombre del Señor. La religión, los fariseos estaban esperando que Jesús dijera: no, a mí no me digan eso. Eso lo dijo Juan Bautista un día. El que viene más grande que yo no soy digno siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Eso lo podía decir Juan. Pero cuando a Jesús le dicen: bendito viene en el nombre del Señor, usted es el Rey, él simplemente dice: así es, ustedes tienen razón. Y yo no puedo callar a estos discípulos, porque si yo lo callo, las piedras hablarían. Verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Dios mío, no lo aceptaban como Rey. Oh, si nuestra familia, oh, si este Envigado, oh, si esta Colombia entendiera qué es lo que necesita la casa para que haya paz, para que haya armonía, para que haya bendición, para que haya prosperidad. Necesitamos a Jesús, necesitamos el reino de Jesús. Y Jesús, viendo que él entraba como Rey y que la gente no lo aceptaba, pues lloró. Mas ahora está encubierto de tus ojos, es decir, ustedes no se están dando cuenta de la bendición que les estoy ofreciendo. Verso 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Conociendo a nuestro majestuoso Rey. Hoy se empieza una celebración que nosotros sí sabemos celebrar, porque es un recordatorio de que Jesús un día se presentó como Rey. Y que un día, por la misericordia de Dios, usted y yo lo aceptamos como Rey en nuestra vida. Pero un día, con un solecito normal, como cualquiera de estos días, Jesús bajó del monte de los olivos montado en un pollino y lo victoreaban. Los discípulos decían: Hosana. Hosana quiere decir salva hoy, salva ahora, sálvanos ya. Hosana al Hijo de David, él es el Rey. Y entró a Jerusalén, pero la gente en Jerusalén estaban extrañados. La religión decía: ¿qué se cree? La gente normal decía: ¿quién es este? ¿Por qué se presenta como Rey? Si ustedes leen los evangelios, en muchos milagros que Jesús hizo, le decía a las personas: no digan nada, quédense callados, no digan qué pasó. Cuando se transfiguró ahí en el monte, que delante de los discípulos les dijo: cuando bajemos no digan que yo soy el Cristo. Ustedes sencillamente se quedan callados, porque no era hora todavía.
de que se presentara a él. Pero en esta entrada triunfal, él simplemente se descubre. Y cuando le están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, él está diciendo, yo soy el rey. Y simplemente ese día se descubre. Entonces hay un día en el que el Señor dice, yo soy el rey. Y el que no acepte mi reino sencillamente es un renegado que no quiere mi bendición. Desde ese día entonces empieza Jesús a mostrar que su reino no es de este mundo, que él no vino a quitar al César, al que oprimía a los israelitas, que él simplemente vino a establecer su reino en los corazones de las personas que lo recibimos y a ejercer un reinado completo donde en realidad a nosotros no nos falta nada. Cuando un rey terrenal entraba a una ciudad porque la conquistaba, no entraba en un asno, entraba en un caballo, de esos caballos blancos, briosos, símbolo del orgullo. Entraba, sencillamente le ponían un tapete rojo por donde entraba a la ciudad, hasta el lugar donde se sentaba en el trono. Le tiraban flores sobre el tapete rojo. La entrada o la diferencia de Jesús con estas extravagancias de otros reyes, la diferencia es mucha, pues las personas simplemente cortaban ramas de los lados del camino y le ponían ramas. Las personas se quitaban un manto que tenían encima y lo ponían. Cuando uno se quita un manto y lo pone para que pase Jesús, está diciendo, te acepto como rey. Es decir, tú eres rey sobre mí. En vez de flores, entonces tiraban ramos. Y sencillamente era una entrada humilde, pero muy significativa. Y entonces Jesús no entraba con una corona de rey. 5 o 6 días después sí le iban a poner una corona, pero era una corona de espinas. Ya no se iba a sentar en un trono, sino que iba a ser clavado en la cruz. Entonces Jesús nos está mostrando su entrada triunfal, pero en los corazones de nosotros. En los corazones. Aquel que quiera aceptar su reino. Aquel que quiera aceptar que Jesús reina. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, el Señor Jesús, en el Padre Nuestro, enseñó que nosotros todos los días tenemos que pedir el reino. Cuando ustedes oren, dijo el Señor Jesús, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, enséñanos a santificar tu santo nombre. Usted y yo todos los días tenemos que santificar el nombre de Dios con nuestra forma de vivir. Pero enseguida le dijo, que venga tu reino. Que venga tu reino sobre mi vida. Usted y yo necesitamos decirle al Señor todos los días que reine en nosotros. Señor, tú estás reinando. Señor, yo tiendo mi manto para que tú reines sobre mi vida. Señor, yo te necesito como rey. Cuando un cristiano de verdad permite que Dios reine en su vida y le pide que reine, porque esto no es una oración que yo hago una sola vez cuando me entrego a Jesús, es una oración diaria, yo la hago diario. Señor, reina en mí. Porque yo sé que si yo me levanto a las 5 de la mañana y yo le digo al Señor, reina en mi vida, entonces, Señor, que venga tu reino. Entonces el Señor establece su reino. Y entonces cuando yo salgo a caminar, cuando yo salgo a voltear en la ciudad, yo llevo el reino de Dios. Y entonces, si a mí se me ocurre que me dejó el bus y entonces llegué tarde al trabajo, yo no le voy a decir al patrón una mentira, sino que yo le digo la verdad, porque en mí a las 6 de la mañana está reinando Dios.
A las 7 de la mañana entonces se me presenta una tentación de esas que acostumbra el enemigo ponerle a uno, pero como en mí está el reino de Dios, entonces yo soy capaz de decirle a esa tentación, vuelva mañana, hoy no mío, hoy no cuente conmigo, ¿sí? Si yo voy caminando a las 8 de la mañana por el centro y hay una señora que deja caer su billetera, entonces yo no corro a coger la billetera para echármela al bolsillo, sino que yo la cojo y la alcanzo y señora, se le cayó su billetera, vea, mira, a ver que no levante nada, porque está en mí el reino de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes qué diferencia hay entre una persona en la que está el reino de Dios y una persona que no tiene el reino de Dios? Entonces eso es para todos los días. Eso es para todos los días, que el reino de Dios yo lo tengo que clamar, porque así van pasando las 9, las 10, las 11 de la mañana, la 1, las 2, las 3, llego a mi casa y de pronto mi esposa no está de buen genio, pero yo tengo el reino de Dios. Y entonces ella como me habla, como me espere, yo tengo el reino de Dios y la calmo. Tremendo, hermanos. Cómo nosotros necesitamos el reino de Dios. Entonces Jesús se presentó aquel día de Ramos, que lo llaman de Ramos, Domingo de Ramos, precisamente es porque cortaban ramas y se las ponían en vez de flores y en vez de otras, del tapete rojo, a este rey humilde, pero que era el rey de reyes, el señor de señores, que traía un reino y lo estaba descubriendo y estaba diciendo: se llegó la última semana que yo voy a estar en esta tierra y quiero mostrarles que yo soy el rey. Y quiero mostrarles que yo quiero gobernar en su vida. Vamos a ver un primer punto de esta enseñanza ahí. ¿Quién es Jesús para ti? Lo vamos a llamar así. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es el propósito de esta entrada triunfal? Esa entrada triunfal no es solamente en Jerusalén. Esa entrada triunfal es en tu vida, en tu corazón. Jesús entró triunfal a tu corazón, pero Él quiere mostrarte que Él quiere gobernar. Entonces, esta pregunta de quién es Jesús para ti, de pronto la gente no es capaz de contestarla, porque hay gente que titubean para decir quién es Jesús, quién es Cristo. Y titubean es precisamente porque no han visto un cambio en su vida, porque no han notado que su vida ha cambiado, porque sigue lo mismo que antes. Pero cuando una persona cristiana que tiene el reino de Dios le preguntan ¿quién es Cristo? No, hermano, si no es por Cristo yo no fuera lo que soy, yo no hubiera cambiado, yo no hubiera dejado la cantaleta, yo no hubiera dejado las mentiras, yo no hubiera dejado el trago, yo no hubiera dejado la fornicación, si no es por Jesús. ¿Por qué una persona cristiana no es capaz de definir a Jesús? Precisamente porque no se ha comprometido con Jesús. Usted tiene que saber cómo responder cuando le preguntan quién es Jesús para usted. El mundo está lleno de opiniones diferentes acerca de Jesús, pero para nosotros no pueden haber opiniones diferentes. Usted le pregunta a una persona que no conoce a Cristo y dice, es un profeta, es el Hijo de Dios, él es el Hijo de María, pero no manda él, manda en María, que es la mamá. Opiniones. ¿Quién es Jesús para usted? Usted sabe que Jesús vino y quiere reinar en su vida. Usted tiene que, entonces, para responder correctamente de quién es Jesús, usted tiene que ir a la única fuente confiable, a la Biblia. Leer Biblia, conocer la palabra y aceptar que Jesús reine en su vida, notar los cambios, y usted en cualquier momento que le pregunten quién es Jesús, usted lo define con sus propias palabras por el testimonio que usted ya tiene. Amén. Una vez Jesús estaba con los discípulos y les preguntó a todos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos empezaron a decir, unos dicen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es Jeremías, otros dicen que usted es un profeta. Y entonces Jesús los paró y le dijo, no, dejemos la gente.
díganme ustedes quién creen que soy yo. Y entonces Pedro, que era muy espontáneo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús ahí mismo suelta una alabanza para decir: Pedro, no te lo dio carne ni sangre, nada de estas revelaciones. Esta revelación te la dio el mismo Padre Celestial, el mismo Padre del cielo. Tú tienes razón, Pedro. Y sobre esa roca que acabas de decir, sobre esa firmeza de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia. Por eso la iglesia de Cristo no se va a terminar hoy ni mañana, ni con pandemia ni sin pandemia. La iglesia de Cristo no se acaba es porque no está fundada sobre seres humanos, sino que está fundada sobre Cristo. Y Cristo es eterno, y Cristo es firme, y una roca firme para todos nosotros. Amén. Y entonces Pedro supo definir por revelación del Espíritu. Así, precisamente, cuando a nosotros nos pregunten quién es Jesús, pues nosotros vamos a saber definir, porque ahí va a estar el Padre Celestial para decirte quién te cambió. Define a Jesús simplemente con tus palabras. Entonces, ya sabemos que tenemos que aceptar este Rey en nuestro corazón para que nos gobierne, porque para eso fue que bajó triunfal, para mostrarse. Pero miremos las consecuencias que hay cuando nosotros entendemos quién es Rey, quién es ese Rey. ¿Qué pasa cuando ese Rey empieza a trabajar en mi corazón? ¿Qué empieza a pasar dentro de mí cuando ese Rey realmente llegó triunfal a mi vida? Lo primero que pasa es que moldea nuestro carácter. Nosotros teníamos un carácter, nosotros veníamos con una forma de ser, en la que hay muchas personas que no se les podía hablar porque ya estaban bravos. Hay otros caracteres muy débiles en el que la gente no son capaces de tomar decisiones. Lo primero que hace Jesús cuando empieza a reinar en nosotros es que moldea nuestro carácter. Ya nosotros no somos los mismos. Y si usted en la casa le están diciendo que usted es la misma persona de hace 10, 15 años que conoce al Señor, o 2 o 3 años o lo que sea, entonces usted vigílese. No pelee con esas personas, sino que si le están diciendo que usted es el mismo, que usted no ha cambiado, entonces póngase de rodillas delante del Rey y dígale: Señor, ¿qué pasa? Que a mí me dicen que soy el mismo, porque no puede ser el mismo. Escuchen, en mi casa vemos 12 hermanos, y los 12 hermanos, los 11 que quedan, simplemente me ven y me dicen cómo era y cómo es. ¿Usted cómo era? Es que yo era cosita seria en la casa. Una vez le di una pela a los 11 restantes. Escogí a uno. Y mi papá estaba vivo. Y me dijo: voy a acabar con todo. Y yo dije: no ve lo que hicieron, pues. Dice: ¿para qué se mete? Ellos dieron gracias cuando yo me convertí al Señor. Los más bendecidos fueron ellos. Pero el Señor, pero ahora ellos dicen: ¿cómo cambió? Si lo dicen ellos, sencillamente es porque en mí hay un testimonio, porque mi carácter cambió. Mi carácter fue transformado. Tu carácter, hermano, tiene que ser transformado con el reino de Cristo. Si Cristo es el Rey en tu vida, entonces tu carácter tiene que ser transformado. Tú no puedes ser el mismo, no puedes ser la misma persona. Cada día vamos a ser transformados más a la imagen de Cristo, porque Cristo te toma, Cristo viene y reina, y entonces Cristo empieza un trabajo de transformación cada día. El cristiano es un trabajo continuo de transformación, porque hay un modelo al cual imitar: Cristo. Y entonces, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, si estamos en esta tierra, vamos a ser moldeados. No vaya a creer que usted se salva de ser moldeado cuando llegue a 60 o 70. No. Si llega a 100, sigue siendo trabajado, porque el Señor nos va a moldear el carácter cada día hasta que nos parezcamos a la imagen de Cristo.
Cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, el reino de Dios impacta nuestras creencias. Hermano, si no fuera por Cristo, usted estaba cargando santos allá esta semana. Si no fuera por Cristo, usted estaba quemando ramos, boleando el ramo, y cuando llueve duro, se quema el ramo. ¿Se acuerdan que lo hacían las abuelas? Quemaban el ramo para calmar la tempestad. Si no fuera por Cristo, nuestras creencias seguirían lo mismo. Si no fuera por Cristo, nosotros estábamos prendiendo velas. Si no fuera por Cristo, nosotros haríamos fila para lo que hacen el Viernes Santo, que es dar un beso a la cruz. La oración de la cruz. La adoración, usted sí sabe de eso. Si no fuera por Cristo, nosotros estábamos en todas prácticas de las creencias de antes. Si no fuera por Cristo, nosotros estábamos comprando crucecitas, porque usted pasa por el centro y hay Cristos de 1,000, otros más caritos de plata, 25,000, y otros más caritos, ¿de acuerdo? Y entonces uno cree que mientras más carito es, mejor es el milagro. Pues nuestro Cristo no tiene ningún precio, hermano. No tiene ningún precio. Hay que recibirlo en el corazón para que cambie nuestro carácter, para que nos transforme cada día la imagen de Cristo, para que impacte nuestras creencias. Jesús entonces, además de eso, obra en nuestra mente y nos da seguridad para que nosotros cambiemos, para que nuestras convicciones y juicios sean de acuerdo a su santa voluntad, a su santa palabra. Cuando Jesús viene a nuestra vida como Rey, Jesús influye en nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida cambia. Por eso es que la Biblia dice que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Que las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y todo es hecho nuevo, porque Él es el Rey de nuestra vida. Entonces nuestro antiguo estilo de vida ya no va de acuerdo con la nueva vida que recibimos en Cristo. La vida tuya y la vida mía deben reflejar el reino de Dios. Deben reflejar que en nosotros reina Dios. Esta es la razón principal por la que nosotros debemos un día como hoy recordar para qué entró triunfal Jesús en Jerusalén, y para simbolizar y para que entiendas que entró triunfalmente en tu corazón. Bien, entonces sabemos quién es Jesús, entendemos ese reinado de Jesús, qué es lo que quiere hacer con nosotros, pero nosotros tenemos que entender también que los nombres que tiene Jesús nos están dando a nosotros poder para orar, poder para conocerlo más. Jesús no nació como todos nosotros. Jesús es eterno. Jesús, cuando vino a la tierra, ya existía, nosotros no. Jesús existía mucho antes de su nacimiento. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba hablando Dios Padre, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba, siempre ha estado. Entonces no es lo mismo el nacimiento de Jesús que el nacimiento de nosotros. Jesús venía desde antes. Y entonces decía que sus nombres nos ayudan a orar. Sus nombres nos ayudan a entender más de Jesús y a aprender a orar. Por ejemplo, uno de los nombres es Rey de Reyes. ¿Qué significa Rey de Reyes? Si es Rey sobre los reyes, es porque es Rey sobre quién. Sobre todo lo que existe. Y entonces, cuando tú tienes un problema, cuando yo tengo un problema, yo tengo ese nombre,
para entender que, Señor, tal persona me está agobiando con su forma de ser, este esposo, esta esposa necia, estos hijos o este familiar o este patrón. Señor, tú eres el Rey de Reyes que sencillamente puedes actuar sobre esta persona. Esos nombres que nosotros nos da la Biblia, que a nosotros nos da la Biblia, es para que conozcamos a Jesús y para que nosotros tengamos oraciones sabias y oraciones en las que sabemos que tenemos un Rey que es poderoso y que ese Rey puede suplir para tus necesidades en el momento en que tú, Señor, tú le seas fiel al Señor y Él sencillamente suelte esas bendiciones. En el Antiguo Testamento o tiempo atrás en la historia, cuando había un rey en una comarca, la gente que iba a pedirle a ese rey sabía que ese rey tomaba una decisión y sencillamente no había quien la detuviera. Entonces, iba una viuda pobre, por ejemplo, y le decía: mi rey, su majestad, yo me estoy muriendo de hambre con mis hijos. Y hubo un rey que sencillamente se paró del trono y dijo: ¿usted dónde vive? Yo vivo en tal vereda. Esa vereda es de mi comarca. ¿Y usted se está muriendo de hambre dentro de mi comarca? Sí, su majestad. ¿Y quién es el supervisor? O llamémoslo así, el alcalde de esa comarca. Ay, fulano de tal. Pues manda uno de sus súbditos y le dice: dígale a tal persona que venga. Y lo trae de frente y luego le dice: ¿por qué esta viuda con sus hijos se está muriendo de hambre dentro de mi comarca? Y le hizo justicia. Un rey terrenal. Ahora, ¿usted cree que si usted sabe quién es el que reina en usted cree que un problema que usted le lleve al Rey de Reyes se va a quedar sin resolver cuando Él es justo y Él está y usted ha aceptado su reinado, usted ha tendido su manto para que Él reine? ¿Usted cree que se va a quedar sin actuar? Séale fiel al Rey de Reyes, séale fiel, porque todo lo que usted le pida, Él le hará justicia con lo que usted necesita. Él es el Rey de Reyes, pero también es el Señor de señores, pero también es el Príncipe de paz, pero también es nuestro Salvador, es el Emmanuel, Dios con nosotros, es el maravilloso consejero, es el Dios fuerte, entre muchos otros nombres. Nehemías es un hombre que sabe orar. Léanse la oración de Nehemías. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios fuerte y temible. Y yo sé, Señor, que si tú me mandas, si tú me das permiso para ir a reconstruir esos muros, entonces tú me vas a dar gracia con el rey para que me dé el permiso, con los gobernadores para que me den madera, con todas las personas de aquí para allá que me encuentren. Y sencillamente cuando Nehemías dice: tú eres un Dios fuerte y temible, lo que está diciendo es: Señor, si tú das la orden, ¿quién va a detener esa orden? Y entonces un día Nehemías se presenta delante de Artajerjes, el rey al cual le servía, y entonces le dice: yo necesito un permiso para irme para mi tierra. Y era el copero del rey. Porque el rey no suelta un copero, ¿por qué? ¿Qué peligro tiene? Que lo envenenen con la comida. Eso se acostumbraba mucho. Y entonces el rey dice: mira a la reina y dice: ¿qué hacemos pues? Entonces la reina, el rey dice: ¿cuánto tiempo va a quedar? Pues por ahora 3 meses. 3 meses. Pero el Espíritu Santo ya lo ha tocado, porque ya Nehemías oró: Dios fuerte y temible, ¿cuál rey se va a oponer a que tú des la orden? Y le digo: bueno, se va. Pero rey, es que yo necesito madera. Hable con los gobernadores.
y le firma y pasa por los gobernadores. Yo necesito madera para llevar a Jerusalén y le dan todo lo que necesite y le proveen y nadie le impide el paso porque viene con el permiso del Rey de Reyes, del fuerte y del temible, del Dios Todopoderoso. Vea, hermano, la cosa es muy sencilla. En resumen, lo que yo quiero decirle es: tienes problemas con los hijos, tienes problemas con el esposo, tienes problemas económicos, tienes problemas. Búsquese cómo orar al Señor. Deje esas oraciones de 2 y 3 pesos, oraciones tan baratas. Señor, ayúdeme. ¿Cuál, hombre? ¿En qué? Sino que, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor, tú tienes la mente de mis hijos en tus manos. ¿Acaso no le dijo a los discípulos: vayan y traigan ese asno? Y si le tienen alguna cosa, diga que el Señor lo necesita. Punto. Yo ya hablé. Señor, ahí está la mente, el corazón de estos hijos que no han querido recibir el reino, que no han querido tal cosa. Y el Señor sencillamente viene y obra con ese poder que tiene. Señor, tú eres poderoso, tú eres el dueño de mi esposo, de mi esposa. Señor, tú eres el dueño de mi patrón. Señor, tú eres el rey de tal persona que me está agobiando en tal área. Señor, tú eres el rey de esta situación. Y entonces sencillamente cuando usted conoce quién es ese rey y le pide con esos nombres, reconociendo en su mente, reconociendo en su corazón que le está hablando al que todo lo puede, sencillamente usted va a ver el milagro. Ustedes se acuerdan de un leproso que se acercó a Jesús y ¿saben qué le dijo? Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Lo que le está diciendo el Señor es que usted tiene todo el poder, a usted nadie le impide. Y la lepra no era una enfermedad que se curaba facilito como el cáncer hoy. No era una enfermedad rebelde, difícil. No había cura, exactamente. La gente tenían que apartar y vivir por allá lejos. Y ese leproso le está reconociendo el poder a Dios y le dice: mira que usted quiera, porque cuando usted quiera yo voy sano. Mira que usted quiera. Y el Señor le dice: quiero, sea limpio. Inmediatamente quedó limpio. ¿Por qué? Porque le vio a ese hombre, le vio el reconocimiento que le hacía. Tú tienes el poder. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para cambiar esa familia? Amén. Bendiga, dice esa canción: bendecido Señor mi familia, bendiga mi familia. ¿Cómo la bendice? Establezca su reino, que esa gente conozcan el reino de Dios, porque con el reino de Dios ellos no van a tener ningún problema. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Él es el Rey, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el mismo Dios. Cuando estuvo en la tierra, Él limitó sus atributos, es decir, Él no mostró todo lo que era, pero Él estaba mostrando al Padre. Él siguió siendo omnipotente, siguió siendo omnisciente, siguió siendo omnipresente. Nos estaba revelando al Padre. Pero lo más maravilloso de todo eso es que con esa entrada triunfal, Él estaba mostrando a qué venía: a revelar al Padre y a morir por nosotros en la cruz. Porque ese trabajito no duró sino una semana. Era la última semana de Jesús en esta tierra. Y empezó ese domingo de Ramos. Un día como hoy, empezó ese domingo de Ramos. Y Jesús estaba diciendo: se me está llegando la hora de pagar por sus pecados, de a lo que vine, de morir para que ustedes sean personas libres y bendecidas. Y Jesús entonces, además de que se muestra como rey, ese rey funciona para nosotros como el buen pastor. Juan 10, versículo 11, por favor. Él es el buen pastor. ¿Qué dice el 10:11? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor, dice: yo doy mi vida por las ovejas. Es decir, Él veía, piensen en este rebaño que estamos aquí nomás. Todos nosotros estábamos rumbo al abismo del infierno. Pero el buen pastor como rey, cuando se nos presenta como rey, nos dice: yo los puedo librar de ese abismo.
Y entonces nos pastorea. Y la única forma de librarnos de ese abismo del infierno era librarnos del pecado. Y para librarnos del pecado, para podernos quitar el pecado, Él tenía que ponerse el pecado suyo y el mío, ponérselo encima. Y el pecado mata a cualquiera. Y Jesús murió por nosotros, hermanos. Usted está vivo en esta vida física y vivo para la eternidad, porque Jesús ya hizo el trabajo de morir por nosotros. Y entonces nosotros somos libres por ese buen pastor que sencillamente, siendo rey, nos pastorea, nos bendice, nos da la salvación. Pero también Él se llama el pan de vida. En los devocionales que hemos tenido en días anteriores, Paulita nos ha hablado de este gran yo soy. Y entonces hemos entendido en Juan capítulo 6:35 que nosotros tenemos que alimentarnos de Jesús diariamente. No es que yo, como me enseñaron en la iglesia tradicional, voy, comulgo y tengo una comunión de vez en cuando. La comunión mía debe ser diario con el Señor. ¿Qué dice Juan 6:35? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Nosotros nos alimentamos de Jesús. Espiritualmente, Jesús a nosotros nos alimenta para que nosotros podamos crecer. Si usted no se alimenta de Jesús, usted no crece en el parecido a Él. Es decir, usted cada día se va pareciendo más, pero a quién sabe a quién. Pero si nos alimentamos de eso, nos parecemos a Jesús. Y por eso necesitamos ese pan de vida, Jesús, que todos los días nos vamos alimentando de Él. Pero en Juan 15:5 hay un versículo diciendo que Él es la vid y que nosotros tenemos que permanecer. Vayan allí un momentico. Juan 15, verso 5. ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró? Dale pues. Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí. Eso sí que está bien claro, gracias hermano Ramiro. Yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. Pámpanos son ramas, son gajos, para que me entiendan bien, pero gajos llenos de fruto. Y entonces para que ese gajo pueda madurar, pueda dar buen fruto, tiene que permanecer, ¿dónde? Pegado a la vid, pegado a Jesús. Si usted no mantiene pegado a Jesús, usted no da fruto. Y Jesús termina diciendo allí: porque usted y yo, separados de Jesús, nada podemos hacer. Entonces nosotros, con ese Rey, ¿cómo no vamos a aceptar estar siempre, permanentemente pegados a Él? Para que nosotros podamos dar fruto, para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos sentir el Espíritu Santo guiándonos en todo. Hermanos, Jesús es el único camino, la verdad y la vida, dice la Biblia. Jesús llevó una vida extraordinaria. Jesús es extraordinario. Jesús no vivió como nosotros. Miren, hermanos, Jesús es Rey porque, aunque nunca escribió un libro, el tema de la Biblia es Jesús. Él nunca escribió la Biblia. La Biblia la dictó el Espíritu Santo a hombres que copiaron lo que el Espíritu Santo les decía. Pero el tema es Cristo. Jesús nunca compuso una canción. Sin embargo, todas las canciones que nosotros conocemos son compuestas para alabar por su grandeza, por su reinado, por su poder. El Señor nunca edificó una casa en esta tierra, pero Él dijo que Él prometió que nos iba a preparar lugar en el cielo para todos nosotros. Jesús nunca estuvo en una universidad estudiando medicina, pero sanó a todo el que se le atravesaba en el camino. Él es el Rey, hermano. Jesús no se movió de Israel, él no viajó más de 200 kilómetros alrededor. Sin embargo, desde ahí, desde ese lugar de Israel, impactó a todo el mundo, a toda la tierra. Jesús no fue un soldado, pero la verdad de Jesús
ha derrumbado imperios paganos, sencillamente con su reinado, con su poder. La vida de Cristo es una demostración de amor, de compasión, de misericordia. Jesús nunca estuvo ocupado para nadie, ni nunca está ocupado para atenderte a ti, para atenderme a mí cuando nosotros lo necesitamos. Hermanos, este Rey poderoso es el que nosotros necesitamos en nuestra vida. Aprenda a conocer más de Jesús. Y la única forma de conocer más de Jesús es que usted se meta con la palabra, obedezca la palabra, camine con lo que el Señor le dice. Y usted, así como los discípulos, como aquella gente, tendían el manto diciendo, quiero que reines. Nosotros tendemos nuestra voluntad, soltamos nuestra mente y decimos, Señor, reine en nosotros. Yo creo que a muchos nos falta sentir el reinado de Cristo y dejar de hacer nuestra voluntad, porque de pronto vamos a tomar una decisión y le decimos, Señor, quédese allá quietecito que yo en esta camino solo. Y ahí es donde uno se equivoca. Jesús, cuando clamamos a Él en oración y lo reconocemos como Rey, Él actúa. Eso era lo que estaba demostrando ese domingo de Ramos. No hay nadie como Jesús, hermanos, ni va a haber nadie como Jesús. Miren, Herodes no pudo matar a Jesús cuando estaba pequeño. El diablo le puso tentaciones de pequeño, de grande, le puso tentaciones y Jesús nunca cayó en una tentación. Ni Herodes ni Satanás pudieron con Jesús. Pero la muerte quiso destruir, quiso desaparecer a Jesús. Muchos de los judíos de aquel tiempo dijeron, Jesús murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz. Jesús simplemente resucitó, venció a la muerte. La muerte le vino, pero Él se levantó sobre la muerte. La muerte no pudo con Jesús. La tumba no pudo guardar a Jesús. Jesús se salió de la tumba. Si usted y yo sabemos eso, es hora de proclamar a ese Rey. Es hora de que nosotros sepamos que este Rey está con nosotros y que nosotros no podemos quedarnos callados. Además, nosotros sabemos por la Biblia, vayan al último versículo, Hechos capítulo 4, verso 12. No podemos quedarnos callados sabiendo que es el único que trae salvación para tus hijos, que es el único que trae salvación para tu casa, es el único que trae salvación para tu familia, es el único que trae salvación para tus amigos. ¿Qué dice Hechos 4:12? ¿Alguien lo encontró? Amén. Dale. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ninguno otro hay salvación. Entonces, ¿para qué nosotros nos ponemos a mirar para otro lado? ¿Quién va a ayudarle a mi casa? ¿Quién va a ayudarle a mis hijos? ¿Quién va a ayudarle a mis amigos? ¿Quién va a ayudarle a mi papá o a mi mamá? En ninguno otro hay salvación. Nosotros no tenemos sino que mirar al Rey, clamar al Rey, pedirle al Rey que venga su reino sobre esos hijos inconversos, sobre esos familiares inconversos. Usted sencillamente pídale a eso, que así usted se muera. El Señor ha escuchado sus oraciones y algún día esas personas llegarán al cielo juntamente con nosotros. Amén. Entonces, el Hijo de Dios se presenta como Rey para revelar al Padre, para morir en la cruz, para dar su vida como pago por nuestros pecados, para resucitar. Usted y yo le servimos a un Dios vivo, no a un Dios que está en una tumba. Nosotros, cuando enseñamos la palabra, enseñamos la verdad, y nosotros edificamos la vida de la gente enseñándoles a conocer el Rey. ¿Cómo le responde entonces usted a Jesús? ¿Le está confiando al Señor? Póngase en pie, por favor, y escuche estas preguntas que le voy a hacer. Usted, con sus ojos cerrados, no me va a responder nada, ni amén, ni nada. Usted se va a quedar callado, pero escuchen esto.
¿Cuánta confianza tiene usted en el Rey de Reyes? ¿Cuánta confianza? Y voy a poner una cifra del 1 al 10. 1, 2, 3, o 5, o 9, o 10. ¿Cuánta confianza tiene en el Rey? ¿Es usted de aquellas personas que dicen, esos hijos míos ya no tienen remedio, ese marido ya no tiene remedio, esa esposa ya no hay quien la componga, ese jefe ya no hay quien lo transforme? ¿Cuánta confianza tiene usted en el Rey? ¿Sabe que usted tiene un Rey? ¿Se está dando cuenta que ese Rey entró triunfal o usted no lo ha dejado entrar o lo dejó entrar a medias? Entonces por eso confía en él a medias. ¿Qué tan seguro se siente usted de hablar cuando le preguntan quién es Jesús en su vida? ¿Se sale por la tangente de una vez diciendo, ¿es el Hijo de Dios? O usted puede decir, es mi Rey, entró en mi corazón, yo era así y ahora soy así, y no lo hizo sino el Señor Jesús. Está aumentando cada día el conocimiento del Rey, o simplemente cuánto hace que no lee Biblia, cuánto hace que no escucha la voz de Dios personalmente, usted con él. Padre que estás en los cielos, en esta mañana este pueblo, Señor, hemos escuchado tu palabra. Tú entraste triunfalmente, Señor, a Jerusalén, diciéndole a la religión, diciéndole a los incrédulos, diciéndole a los creyentes también, a los discípulos, yo soy Rey, yo soy Rey majestuoso, yo puedo transformar tu carácter. Señor, unos te aceptaron como los discípulos, otros dijeron, ¿quién es este? Otros como los fariseos dijeron, ¿por qué no calla a sus discípulos? Están diciendo una mentira, diciendo que usted es Rey. ¿Por qué no les manda que se callen? Señor, y tú dijiste, ay Jerusalén, si supieras el regalo que te llegó hoy, el regalo para tu paz, para tu armonía, para tu bendición. Y nos estás diciendo hoy, si ustedes aceptaran mi reinado, entonces sus problemas los verían de otra forma, porque no nos van a pasar problemas, pero tú estás para solucionarnos esos problemas, Señor, para enseñarnos a confiar en ti. Si un rey terrenal se enojaba porque en su tierra habían personas con necesidades y él no se daba cuenta, cuánto más tú, Señor, que te das cuenta de todo, no esperas sino que nosotros te creamos, confiemos en ti, te aceptemos, Señor, como Rey. Que venga tu reino sobre nosotros, Señor, en este día. Que venga tu reino sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad en nuestra vida mientras estamos en esta tierra, así como se hace en el cielo. Bendice tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, hermano, y me les bendiga.